Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Ante todo, yo, en nombre de Futura, como vocal de Futura, os quiero agradecer vuestra presencia aquí, que hayáis dado una respuesta positiva a la convocatoria que hemos hecho para esta actividad. También quiero agradecer a la Fundación Cajasol, que todos sabéis, los que estáis aquí también, que nos presta su apoyo en la organización de las actividades que venimos realizando. Y por supuesto queremos agradecer muy especialmente a nuestro ponente, a Ignacio González Vega, que haya aceptado tan amablemente la invitación a participar en esta nueva mirada que estamos realizando, que venimos realizando nuestra asociación Futura, hacia un tema que nosotros hemos considerado de sumo interés, sobre todo desde que esta ley entró en vigor el pasado 1 de julio, que consideramos que era de vital importancia para la ciudadanía saber qué consecuencias tenía esta ley en nuestro devenir diario, qué incidencia tenía, qué significado tenía y qué justificación. Sabéis todos que nuestra asociación, que es Futura, entre sus objetivos siempre ha tenido el abrir, intentamos contribuir humildemente a generar un debate en la ciudad en torno a temas que consideramos de interés. De hecho, este año, y muchos de los presentes habéis asistido, hemos tenido debates en torno a la situación de Grecia, en torno a la ciudad, en torno a la educación. El pasado mes estuvo aquí Ángel Gabilondo acompañándonos y ahora pensábamos que era un tema de sumo interés el tema hacer una mirada a la ley de la seguridad ciudadana. Como he dicho, desde el pasado 1 de julio entró en vigor esta ley, junto con una reforma muy importante del Código Penal, y en la Junta Directiva de la asociación nos planteamos si verdaderamente esta ley era una ley por la seguridad o realmente era una ley contra la libertad. Sabéis que popularmente, en la calle, se le ha venido denominando ley mordaza a esta ley, a esta ley de seguridad ciudadana. En Córdoba hemos tenido en los últimos años, el año pasado y y actualmente, unos movimientos sociales importantes que realizan protestas ciudadanas en la calle, que se manifiestan también en los bancos. Y entonces nosotros hemos querido realizar creíamos que era necesario ver la incidencia que tenía esa ley en la ciudadanía, en la ley de seguridad ciudadana. Para hacer esa mirada, estas miradas que hemos hecho a lo largo de estos años, de estos meses, siempre hemos buscado voces autorizadas, voces que nosotros pensábamos que nos podían aportar y enriquecer en esas miradas que hacíamos a los distintos temas. En esta materia, pues hemos considerado que Ignacio González Vega, magistrado que actualmente tiene su destino en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, es una de las voces actualmente más importantes y más autorizadas en el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ignacio pertenece a la Asociación Jueces para la Democracia y es directivo de la Asociación MEDEL, que es una asociación de magistrados europeos por la democracia y las libertades, que agrupa actualmente a más de 15.000 asociados. En cuanto a su actividad profesional, con independencia de los destinos que ha tenido como juez y magistrado, como juez en Figueras, en Pola de la Viana y como magistrado en Huelva y Barcelona y actualmente en Madrid, yo creo que destaca sobre todo también que está muy vinculado a la formación continua en la Escuela Judicial y también en el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, destacaros que Ignacio es un punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal, designado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en abril del 2014, y que es un experto que ha participado en numerosos proyectos internacionales de asistencia judicial en materia de formación judicial, cooperación jurídica internacional y derecho comparado.
es también un experto de un Estado miembro de la Unión Europea en la misión a Yemen para identificar áreas de intervención en una futura asistencia en materia de terrorismo en el ámbito de la justicia penal por la Comisión Europea. Creemos que, no insistimos más en el currículum de Ignacio, pero creemos que Ignacio es una de las voces actualmente más autorizadas que hay en el panorama español y en el panorama jurídico español para tratar este tema de la Ley de Seguridad Ciudadana. Temas como qué es la Ley de Seguridad Ciudadana y cómo nos puede afectar esta ley a la ciudadanía, estaba justificada esta ley y era necesaria. Si pasan las fuerzas y cuerpos de seguridad a tener más poder frente al ciudadano y un poder que no se justifica, ¿qué puede pasar con las manifestaciones y las reuniones y las concentraciones? ¿Qué derechos fundamentales se pueden ver afectados con esta nueva ley de seguridad ciudadana? Pues bien, para todas estas preguntas y para las que espero que vosotros también planteéis en el debate posterior, tenemos aquí a Ignacio González Vega, que es el protagonista de esta nueva mirada a la Ley de Seguridad Ciudadana. Pues muchas gracias, Mercedes. Y antes de nada, aparte de a Mercedes, agradecer a Herminio, a la Asociación Futura Córdoba y también, que no está aquí con nosotros, aunque vendrá después, Juan Luis Rascón, que es el compañero también de la Asociación de Jueces para la Democracia, que es el que me ha llamado, bueno, pues para hablar de este tema, que es un tema interesante, es un tema actual. Lo que pasa es que ya sabemos que en España la actualidad va variando de un día para otro y lo que era actual a lo mejor hace un año, que era el tema de la seguridad ciudadana, que estaba en trámite parlamentario, probablemente ahora decaiga frente a otros temas mucho más candentes, como es el de la cuestión territorial que estábamos hablando antes. Bueno, yo de todas maneras el tema de la seguridad ciudadana lo voy a hacer una valoración, va a ser siempre una valoración. Voy a tratar de explicar primero cuál es el contexto social en el cual se produce la Ley de Seguridad Ciudadana, después el contexto jurídico y ya después explicar, ilustrándolo con datos estadísticos, sobre la justificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, para por último, bueno, pues hacer una valoración de conjunto, explicar algunas de las claves que hay en la relación, porque no solamente, y como ha dicho Mercedes, no solo es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sino que es en un paquete de leyes que está también la Ley de Reforma del Código Penal, la Ley Orgánica 1/2015 y la Ley de Seguridad Privada. Creo que ese paquete legislativo responde a unos criterios que trataré de, bueno, pues de explicarlos durante este tiempo. Para empezar a decir el contexto social en el que se produce esta Ley de Seguridad Ciudadana. Decir que nos retrotraemos, bueno, hago una primera afirmación, es el hecho de que para mí la explicación está en que el origen de esta reforma radica en las tensiones existentes ante el desmantelamiento del Estado social de derecho. Y creo que el Gobierno convierte un conflicto social en un conflicto de orden público. Bueno, todo empieza, creo, en el año 2008. Se produce una crisis económica y financiera que afecta a la Europa occidental y particularmente a uno de los países, ha sido España. Las consecuencias son terribles, como todos sabemos, durante estos años. Los ciudadanos asisten impotentes a la destrucción constante de puestos de trabajo, hay cotas de desempleo hasta entonces desconocidas, hay una precarización de las relaciones laborales de los que todavía mantienen su trabajo, un recorte importante de los servicios sociales básicos en educación, en sanidad, en justicia, en prestaciones sociales y la imposición de unas medidas de austeridad que contribuyen a empeorar, desde luego, en mi opinión, la situación de penuria económica que atraviesa España. Creo que en este punto de descripción de las consecuencias de la crisis, pues bueno, hay Rafael Chirves, recientemente fallecido, o yo citaría el discurso que ha hecho el Premio Cervantes 2015 Juan Goytisolo, a la llana y sin rodeos, hace una descripción de las consecuencias de esta crisis económica, ¿no? Pero yo tengo que decir que los efectos de la crisis no han sido homogéneos, es decir, no todos han sufrido de la misma manera la crisis económica. Supone para los más favorecidos y la progresiva destrucción de la clase media por una parte,
Pero sí que me gustaría en este punto destacar que España es el país de Europa donde más ha aumentado las desigualdades económicas desde el año 2007. Y esto no lo digo yo, lo dice la OCDE. Y pongo otro ejemplo. El informe de Intermón Oxfam, que se llama Gobernar para las élites, señala que da la cifra escandalosa de que en España la riqueza de las 20 personas más ricas equivale al 20% de las personas más pobres. Y creo que en este tiempo esa desigualdad sigue increciendo. Pues bien, este descontento social ha empujado a los ciudadanos a la calle y se ha canalizado hacia las más variadas formas de protesta ciudadana. Concentraciones, manifestaciones y múltiples formas de protesta social. Es decir, las mareas ciudadanas, las manifestaciones convocadas ante las sedes de instituciones públicas, como el Congreso de los Diputados, y, como no, los conocidos escraches ante los domicilios de políticos en activo. Pero todas estas formas de protesta social, si se han caracterizado o han tenido un denominador común, es el carácter esencialmente pacífico de las mismas. Y doy un dato. El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior del año 2012 en España señaló que hubo 44.233 manifestaciones comunicadas, 294 prohibidas, y el número total de incidencias, es decir, con detenidos, cortes de tráfico, daños, etcétera, fue solamente de 11. Con lo cual nos damos cuenta de la magnitud, o dicho de otra manera, de la escasa relevancia de incidentes en las formas de protesta ciudadanas. Otro de los aspectos que quiero destacar, el drama personal de la crisis que ha asumido a muchos ciudadanos no se ha visto acompañado en general por una exigencia de responsabilidades a las personas que de una manera u otra han contribuido a dicha situación. Esto es lo que se conoce de forma sarcástica con el derecho penal del amigo, es decir, que bueno, pues esto se alude, por ejemplo, a los privilegios de determinadas clases de delincuentes y delincuencia. Y se pone como ejemplo la modificación que se produce en el año 2012 en materia de Hacienda Pública y Seguridad Social, donde se señalan, bueno, pues, por ejemplo, en la Hacienda Pública, al que defrauda más de 600.000 euros se rebaja la pena de 3 años a 2 años como mínimo. Es verdad que como máximo se aumenta de 5 a 6, pero ya el mínimo se reduce a 2 años. Y creo que a veces hay que tener en cuenta en las penas el mínimo y no el máximo. Bueno, pues esto es lo que se llama el derecho penal del amigo. Como veremos después, existe también el derecho penal del enemigo. Bueno, pues si por un lado a los responsables de la crisis no se les ha exigido o no ha habido una voluntad de exigirle con contundencia las responsabilidades o sin contundencia, paradójicamente sí que ha merecido para el legislador y para el gobernante la movilización de las protestas de los más afectados por los desmanes financieros, sí que ha merecido la atención del legislador. Y la respuesta de los poderes públicos a la movilización ciudadana, que se juzga excesiva y de necesaria limitación, se ha caracterizado por varias cosas. Primero, por el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, por la imposición de multas a organizadores y participantes y por la estigmatización de la protesta. Y en esto quiero hacer una cita. La actual secretaria general del Partido Popular, María Rodríguez Cospedal, llegó a tildar los escraches de nazismo puro y reflejo de un espíritu totalitario y sectario propio de la guerra civil. Pues bien, estos esfuerzos ideológicos han convergido en toda una legislación que os he dicho, la legislación de seguridad ciudadana, reforma del Código Penal, seguridad privada, que están orientadas claramente a reprimir la protesta social. Ese es el contexto social. Y ahora me voy a referir al contexto jurídico, es decir, donde desde resoluciones de jueces y tribunales que se han producido en los años previos a la aprobación de la legislación sobre seguridad ciudadana. Decir que hay diferentes pronunciamientos, ¿no?, sobre la legalidad de las más variadas formas de protesta y es cierto que la ponderación de los bienes jurídicos en conflicto no ha sido unánime. Pero sí que hay que destacar algunas resoluciones de jueces que han contrariado, que si se caracterizan es porque han contrariado las tesis mantenidas por el Ejecutivo y además esas resoluciones han tenido un reflejo, como veremos, en la Ley de Seguridad Ciudadana. Me voy a referir a 3, que seguramente que ustedes se acordarán.
Por un lado está el auto de 10 de mayo de 2013 del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. En este auto, el juez tiene que resolver sobre la legalidad de un escrache confirmada, que es una resolución confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid. Pues bien, la resolución acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra los portavoces de la plataforma afectados por la hipoteca como consecuencia de una concentración que se produce ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno. Bien, el juez considera que los hechos no son constitutivos de los delitos de amenazas o coacciones, sino que están amparados en el derecho fundamental a la libertad de expresión, que en este caso se ejercita mediante el derecho de reunión ante el domicilio de una persona que en ese momento y ahora también está ejerciendo la política activa. Pues bien, el juez considera que no se dan los elementos del delito porque la finalidad de la concentración no era quebrantar la voluntad de la gobernante, sino que era expresar en la vía pública las ideas del colectivo concentrado, de la plataforma de afectados por la hipoteca, sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica, a juicio de ellos, que consideraban la inactividad de los políticos gobernantes con este problema. Aunque para ello, como dice textualmente el juez, las palabras y consignas puedan ofender o perturbar sin que haya violado el derecho a la intimidad de la vicepresidenta, dado que por su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión política, dicho derecho cede ante los expresados derechos fundamentales de carácter colectivo o de ejercicio colectivo. Por tanto, el juez valora, por un lado, los derechos constitucionales de reunión, manifestación, libertad de expresión e información, y por otro lado, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, incluso la libertad ambulatoria de la vicepresidenta del Gobierno. Y cree que en ese caso han de ceder el protagonismo a unos derechos que están en ese caso por encima, en esa ponderación, como digo, de los derechos en conflicto, considera que está por encima el derecho de reunión y manifestación y que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen cede, dada la condición de político en activo de la vicepresidenta del Gobierno. Y por otro lado, y lo que es importante desde el punto de vista penal, es que no hay elementos del delito de coacciones o de amenazas por los que habían sido denunciados dichos portavoces de la plataforma afectados por la hipoteca y, en consecuencia, decide el sobreseimiento libre. Insisto, es una resolución del juez de instrucción número 4 de Madrid y que posteriormente es confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid. La segunda resolución que quiero destacar, que también la conocerán, es la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 8 de julio de 2014 y se refiere al asalto al Parlament de Cataluña. Era una reunión donde los diputados del Parlamento de Cataluña iban a aprobar unos recortes de servicios sociales. Bien, ahí los bienes en conflicto vuelven a ser un poco los mismos. El derecho fundamental de libertad de expresión y reunión, que goza, a juicio del ponente de esta sentencia, que es Ramón Sáez, no sé si lo conocerán, pues sobre otros derechos, ¿no? Y entiende que no es, por tanto, constitutivo del delito contra las instituciones del Estado por el que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal. Tengo que decir que esta sentencia fue calificada por uno de los principales rotativos españoles en su editorial, un rotativo que en su momento fue calificado de izquierdas y era un referente de los progresistas, de peligrosa sentencia, señalando que es inaceptable que con argumentos delirantes los jueces justifiquen claros actos de intimidación. Pues bien, en este caso hay una sentencia posterior del Tribunal Supremo revocando dicha resolución y porque hace, obviamente, una ponderación diferente de los bienes en conflicto. Y frente al derecho de libertad de expresión, de manifestación, pues entiende el Tribunal Supremo que está el derecho de la participación política, en este caso del pueblo catalán, a través de sus representantes, y que, en definitiva, supuso una alteración del funcionamiento de la Cámara. Destacar un voto particular del magistrado perfecto Andrés Ibáñez, en el cual sí que opta por mantener la
sentencia de instancia, ¿no? La Audiencia Nacional, que como es un voto minoritario, por tanto es voto particular y no comparte el de la mayoría, que sí es revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, condenando a 3 años a la mayor parte de los que participaron en el asalto al Parlamento de Cataluña. Y, por último, hay otra resolución que también ustedes conocerán, probablemente, que estuvo fiel reflejo en la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un auto de 4 de octubre de 2012 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El juez es Santiago Pedraz. En este caso, el juez acuerda el archivo de las diligencias penales abiertas contra varias personas que se consideran responsables en la convocatoria de la manifestación Ocupa el Congreso, que tuvo lugar en Madrid el 25 de septiembre del 2012. Y que tuvo importantes incidentes. Pues bien, a juicio del juez de instrucción, no se produjo una alteración en el funcionamiento del Congreso, de la Cámara de Diputados, y por tanto no cabe encajar la conducta en el artículo 494 del Código Penal, y tampoco hubo intención de invadir el Congreso, con lo cual tampoco entra dentro de los requisitos del tipo penal del 493. Entiende el juez, en este caso, que los objetivos de la convocatoria no pueden ser constitutivos de delito. Y leo textualmente, pues un delito que recogiera una conducta atentaría claramente al derecho fundamental a la libertad de expresión. Pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que se alejen o pongan en cuestión el marco constitucional. Bueno, pues bien, esta interpretación que hace el juez de los derechos en conflicto contradecía los argumentos manejados por el Ejecutivo para interpretar restrictivamente el derecho de manifestación. Y en este sentido, la ya aprobada Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana contempla en el artículo 36, número 2, como infracción administrativa grave, es decir, con sanción de hasta 30.000 euros, la perturbación grave de la seguridad ciudadana ante instituciones del Estado, entre ellas el Congreso, incluso cuando no estuvieran reunidas. Esto, como veremos posteriormente, primero es el fiel reflejo de una resolución judicial que no satisface las pretensiones del Ejecutivo y, por tanto, yo creo también que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es una respuesta frente a ciertas resoluciones judiciales y, por otro lado, veremos que cuando se desplaza del Código Penal a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pues se evita el control directo de un juez. Como veremos después, las sanciones, primero, el enjuiciamiento corresponde a la propia Administración, aunque después, solo después y con carácter revisor, esté la jurisdicción contencioso-administrativa. Bien, en todo caso, la justificación, yo creo que no existe una justificación adecuada, no hay una necesidad pública ni socialmente apremiante y que en todo caso responde a criterios de oportunidad política. Voy a dar unos datos objetivos. Por un lado, no existe en España un problema de inseguridad. España es de los niveles más bajos de delincuencia que hay en el ámbito europeo. Incluso dentro de la criminalidad más grave, estamos situados en los niveles inferiores. España tiene una media de 0,85 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes, a notable distancia del 1,3 que hay en la media europea, en Estados Unidos el 4,75 y en América Latina llega a 25,49%. Pero en todo caso, además, estamos situados, a pesar de tener la tasa más baja de los niveles más bajos de inseguridad, en la tasa más alta de presos por habitante. Y además, presos que tienen mayor permanencia en la prisión con respecto a otros países. Pero si vamos a las percepciones subjetivas, estos son los datos objetivos, si vamos a las percepciones subjetivas vemos que tampoco hay una falta de seguridad. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre de 2015 sitúa en primer lugar el paro con un 79,1%, seguido de la corrupción y fraude y de los problemas los problemas de índole económica. Problemas los tres que llevan siendo los mismos desde pues puede ser desde los últimos años. Estos son los tres problemas que realmente preocupan
a los españoles: paro, corrupción y fraude y problemas de índole económica. Y hablamos de un 79%, un 40% y un 25%. Bueno, pues la seguridad ciudadana, como motivo de preocupación, alcanza tan solo el 3,2%. Con lo cual vemos que ni los datos objetivos ni los subjetivos confirman que haya un problema de inseguridad en España y además que haya una necesidad de seguridad ciudadana. Por otro lado, decir que esta ley, bueno, pues confunde lo que es la seguridad ciudadana con el orden público o tranquilidad en la calle. La seguridad ciudadana supone también no reprimir las manifestaciones, sino que la seguridad ciudadana es también que los derechos fundamentales, tanto de ejercicio individual como colectivo, se puedan ejercer pues sin ninguna perturbación. Y en eso también la seguridad ciudadana, pero parece que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana está pensada más bien para reprimir las manifestaciones y reuniones que todo lo contrario, para facilitarlas, ¿no? Bien, decir que, ya hablando desde el plano legal, decir que, como os decía, comentaba, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana forma parte de un paquete legislativo junto con la reforma del Código Penal de Ley Orgánica 1/2015 y la Ley de Seguridad Privada. Y responden a al llamado derecho penal de la peligrosidad. Y la seguridad se erige como una categoría prioritaria en la política criminal. Pues bien, hay que decir que se criminaliza la contestación social, se crea una especie de ciudadano sospechoso, que es el que ejerce el derecho a la expresión de la crítica social. Y bueno, y cito en este punto al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando dice que la presunción del carácter pacífico de una reunión debe prevalecer y que la simple posibilidad de que actos violentos se puedan producir en el contexto de manifestaciones no debe dar lugar a una restricción de carácter preventivo del ejercicio de un derecho y libertad fundamental como es la reunión pacífica. Es decir, lo lógico. El Alto Comisionado habla de que el ejercicio colectivo de derechos fundamentales siempre se presume que es pacífico. En cambio, la Ley de Seguridad Ciudadana parte del hecho de que es lo contrario. Ante el riesgo de que se produzcan alteraciones, bueno, pues establece límites o restricciones de carácter preventivo a su ejercicio. En definitiva, lo que hace es limitarlo. Pues bien, con ello vamos a la parte que se refiere a las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo. Es verdad que en la reforma del Código Penal, no solamente en los delitos contra el orden público, sino en general los delitos de carácter patrimonial y muy particularmente los que afectan a las clases más humildes, es donde se produce un agravamiento excesivo de las penas. Porque les recuerdo que en España el Código Penal de la Democracia data de 1995. Todos los tratadistas de derecho penal, cuando se refieren al Código Penal, es la Constitución negativa. Por tanto, es el lado... si la Constitución sería, aunque sea reiterativo, la Constitución positiva, el Código Penal, la Constitución negativa en el sentido que establece las limitaciones, ¿no? Ahora bien, si la Constitución se caracteriza por la estabilidad y la permanencia en el tiempo, no es precisamente el caso del Código Penal, que desde el año 95 hasta la fecha ha sufrido 25 modificaciones. Y si han tenido algo en común todas estas modificaciones es que en todas ellas ha supuesto un agravamiento progresivo de las penas. Insisto, además España, con esos niveles tan bajos de inseguridad, con esa tasa tan alta de personas que se hallan en prisión, ¿no?, pues se caracteriza pues por una reforma constante del Código Penal. Es verdad que aquí, si se buscó el consenso en el llamado Código Penal de la Democracia en el año 95, ahora, cada vez que ha llegado un partido al poder, ha tratado de imponer, si no casi unilateralmente, porque tengo que decir que esta última reforma del Código Penal por el Partido Popular ha sido una reforma unilateral que ha contado con el voto en contra de todas las demás formaciones políticas. Y no solamente en un tema que es de carácter ideológico como es la prisión permanente revisable, sino en temas como podemos estar hablando ahora de la seguridad ciudadana y del ejercicio de los derechos fundamentales. Pues bien, por un lado, el Código Penal ha supuesto un endurecimiento de las penas y además
los tipos penales en desórdenes públicos, creo que se establecen nuevas figuras en las que se obstaculiza el ejercicio de la protesta ciudadana y el ejercicio de derechos colectivos como son la reunión y manifestación. Por otro lado, se habla de la despenalización de las faltas, y es verdad que en principio, en base al principio de intervención mínima, el derecho penal es la última ratio, solo debe actuar cuando no hay otros medios más adecuados para estas conductas que son antisociales y que afectan a los bienes jurídicos más esenciales. Pero bien, es verdad, se despenalizan algunas faltas, unas se llevan a la vía civil, otras a la vía administrativa, y la mayor parte de ellas lo que se ha hecho no es despenalizarlas, sino que ha sido convertirlas en delito. Con lo cual esa supuesta despenalización no deja de ser una falacia. En segundo lugar, la desaparición de esas faltas, por ejemplo la del 634, la de la falta de respeto y consideración a la gente de autoridad, ¿no? Bueno, pues creo que queda compensada con la ampliación del tipo de delito de atentado o resistencia que se lleva a cabo en el Código Penal. Pero aparte de todo, lo que sí quiero dejaros un poco claro es qué supone esa despenalización de la falta, por ejemplo, de respeto y consideración debida a los agentes de autoridad y su encaje en el derecho administrativo. Bueno, primero tengo que decir que el Tribunal Constitucional señala que en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también es un ámbito de participación, con lo cual está dando a entender, que la vía pública es también un espacio para poder ejercer derechos colectivos como son la manifestación, reunión o de protesta ciudadana. Pero bien, estas protestas que, como hemos visto hasta ahora, han sido pacíficas, pues a partir de ahora, como vemos en los tipos que se recogen en la Ley de Seguridad Ciudadana como infracciones administrativas, ¿qué va a suponer? Bueno, en primer lugar, lo que ya os anticipaba antes, serán enjuiciadas no por órganos independientes e imparciales como son los tribunales de justicia, sino que van a ser por órganos de la Administración, como son las delegaciones del Gobierno. Y precisamente las delegaciones del Gobierno que tienen un interés directo en el asunto, porque para empezar son los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que serán precisamente los que entrarán en conflicto en el ejercicio de los derechos fundamentales con los ciudadanos. Por tanto, es cambiar al juez natural, al juez que es un órgano imparcial e independiente, por el jefe de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, la sanción es impuesta por la Administración, que como vemos es juez y parte, además de depender del poder político, a quien corresponderá la valoración del comportamiento del infractor. Y sí que es verdad, porque yo lo he discutido en algunas mesas redondas con políticos del Partido Popular, sí que es verdad que hay un conocimiento de los tribunales. Es verdad que en vez del juez de lo penal será el juez de lo contencioso, pero en primer lugar será a posteriori, será por los tribunales de lo contencioso administrativo, que ejercerán una función de revisión, pero que además en todo caso será previo agotamiento de la vía administrativa, y además de todos es conocido la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados de lo contencioso administrativo. Pero aparte de todo, aquí hay alguna encerrona, porque para empezar, en la vía administrativa hay varias cosas que deberían de saberse. Por un lado, en el proceso penal rige el principio de presunción de inocencia. Y el principio de presunción de inocencia supone que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Fiscal o a quien ejercite la acusación. En el procedimiento administrativo, y además las declaraciones de la gente, por mucho que algunos se piensen que en el proceso penal las declaraciones de los agentes tienen presunción de veracidad, eso no es cierto. Incluso el Tribunal Constitucional, bueno, por un lado el artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que se valorará como cualquier testimonio de cualquier otra persona. Y eso viene avalado por el Tribunal Constitucional. Pero en el caso del procedimiento administrativo está por un lado el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Y ahí sí que hay realmente una presunción de veracidad, con lo cual se invierte la carga de la prueba. En el procedimiento penal es la acusación la que tiene que demostrar la culpabilidad. En el procedimiento administrativo ocurre lo contrario, que es el infractor, el presunto infractor, el que tiene que demostrar la prueba diabólica, la inexistencia del hecho o la prueba del hecho negativo, decir que no ha participado. Esto se puede ver
muchas veces en las infracciones de la Ley de Seguridad Vial, donde se encuentra uno más indefenso frente a si ese mismo asunto es conocido por un tribunal del orden penal, donde ve que las garantías son totalmente distintas. Pero aparte de eso, otra de las cuestiones está el tema de la ejecutividad de las sanciones administrativas. La ejecutividad de las sanciones administrativas supone el principio solve et respete, paga y después reclama. En fin, que para poder recurrir tú tienes que pagar la sanción y después recurrir. En ese caso, bueno, pues claro, además cuando estamos hablando de que las sanciones que establece la Ley de Seguridad Ciudadana son, desde luego, completamente desproporcionadas con las que establecía hasta la fecha el Código Penal. Pero eso lo vemos también en la Ley de Seguridad Vial. Muchas veces en la Ley de Seguridad Vial uno prefiere más que sea conocido por un tribunal del orden penal, porque las sanciones siempre serán más bajas que las sanciones que pueda imponer la Administración aplicando la Ley de Seguridad Vial. Pues aquí ocurre lo mismo con la Ley de Seguridad Ciudadana. Incluso los plazos de prescripción son más amplios que los que se establecen en el Código Penal. En definitiva, yo creo que aquí lo que se produce es una desconfianza del legislador hacia la actuación del Poder Judicial, aparte de otros, ¿no? Aparte de entender que es claramente reprimir la protesta ciudadana, cuando creo que desde el principio les he justificado la innecesariedad de la ley. Creo que otro de los motivos es la desconfianza del legislador en la actuación del Poder Judicial. He puesto como ejemplo algunas resoluciones judiciales que han contrariado las tesis del Ejecutivo porque no han satisfecho al menos la interpretación que hace restrictiva el Gobierno sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Y bueno, en todo caso, ya no sé si para terminar, decir que otra de las cuestiones está la creación de un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana. Me parece algo terrible, ¿no?, en el sentido de que creación en el Ministerio del Interior de un registro que a los efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en esta ley y que se valorará a efectos de conceder autorizaciones administrativas que repercutan directamente sobre la seguridad ciudadana. En definitiva, estamos ante un nuevo concepto que sería el derecho administrativo del enemigo, en el que se adelanta la barrera de protección, ¿no?, en base a riesgos futuros, hechos concretos, y bueno, como ven, una merma clara de los derechos de los ciudadanos, tanto para el ejercicio de derechos fundamentales en la vía pública, como para después, para el caso de que sea un objeto de enjuiciamiento, también una merma de garantías para el presunto infractor en la vía administrativa. Mi valoración es completamente negativa. Yo espero, como así han hecho promesa los partidos políticos de la oposición, de derogar esta ley si llegan al Gobierno. Espero que lleguen al Gobierno y si llegan al Gobierno espero que esta ley, que me parece un poco disparate, pues pueda ser derogada. Pues es todo lo que les tengo que decir hasta ahora. Bueno. Pues, muchas gracias, Ignacio. Vamos a abrir un breve debate sobre las cuestiones que ha planteado Ignacio. Yo pienso que lo que has planteado es verdaderamente, has configurado como un Estado autoritario. Estamos como en una época de transición de un Estado social y democrático de derecho, donde verdaderamente lo que prima es la protección a la libertad de los ciudadanos y que se ha configurado con estas dos nuevas leyes como un Estado con unos tintes autoritarios realmente preocupantes. Yo abro el debate a ver qué queréis aportar o intervenir o preguntar a Ignacio. A ver, Pedro. No hará falta el micrófono. Sí. Esto voy a encenderlo. No sé si ahora está. Es que yo sí, he puesto aún. Bueno, como ha referido el ponente, el Código Penal
Yo creo que hay ahora mismo un término que está en los medios de comunicación permanentemente, la secesión. ¿Podría explicarnos exactamente cuándo se comete el delito de secesión? Bueno, es más que de orden público esto. Bueno, en definitiva, sí, ahí, claro, es atentar contra el orden constitucional. Es atentar contra el orden constitucional. Mire, de todas maneras, en este tema, en el tema de Cataluña, la verdad que hay que ser prudentes porque, claro, yo creo que es, para empezar, yo creo que es un conflicto político y malamente, en mi opinión, si se lleva por la vía de los tribunales, como se está llevando ahora, creo que no llegaremos a buen puerto. En todo caso, el delito de secesión supone una alteración, intentar alterar el orden constitucional establecido. Que si la Cámara catalana ha cometido el delito, eso ya no lo sé si ha sido así o no. Ahí realmente no lo he pensado. Sé que se habla mucho ahora, se habla incluso de conspiración de la sedición, sé que un partido político, Unión, Progreso y Democracia, ha presentado una querella, sé que ha habido unas instrucciones o unos requerimientos que ha hecho, bueno, requerimientos, exactamente no, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ayer había dictado, pero realmente no sé si encaja dentro de lo que está haciendo ahora mismo el Parlamento catalán. Si el Parlamento catalán está dentro de la Constitución, que obviamente lo está, y está ejerciendo sus funciones, claro, habrá que ver si está extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, si cabe aplicar el artículo 155 de la Constitución. Hasta ahora lo que ha hecho el Gobierno, creo que es el paso indiscutible, es el artículo 100, el de la suspensión de los efectos de una resolución emanada sí, porque suspende la ejecutividad de un acto de una comunidad autónoma, que atenta gravemente al interés general de España. Pero el delito de sedición no lo he estudiado como para hacer una afirmación categórica aquí. Melchor. Bueno, seguramente que el ponente pensaba que esta pregunta iba a salir y ha sido la primera, ¿no? La ha planteado Pedro, pero bueno, aquí estamos esta tarde para otra cuestión. Y volviendo al tema que nos ocupa, ¿no? Y me ha encantado la presentación, porque ha sido muy concreta, muy ordenada, muy clara, ¿no? Y corta en el tiempo, que se agradece. Pero yo, que no soy jurista, sí, lo que se ha hecho, la ley que tenemos es democrática, porque ha salido de un parlamento democráticamente elegido, con una mayoría absoluta. Esto es democracia. Pero claro, está basado en una constitución, que las constituciones, desde que Montesquieu dijo lo que dijo de separación de poderes, y desde que Francia lo empezó a aplicar, y todas las democracias que tenemos está basado en la separación de poderes, ¿no? Entonces, este conflicto muy importante, ¿no? De que es una ley democrática, pero al mismo tiempo atenta, parece, vamos, muy claramente, ¿no? Por lo que el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes democráticos en los que se basa la Constitución, ¿cómo no, hasta qué punto no puede, claro, es un conflicto de poderes, uno democrático, elegido por el pueblo, y el otro también elegido por el pueblo, aunque no directamente, pero sí que porque está basado, ¿no? Si rompemos esa división de poderes, estamos rompiendo también la democracia, ¿no? Podríamos llegar a un gobierno absolutamente autoritario, dictatorial, solo con los votos, ¿no? Bueno, yo, sin ser jurista, planteo porque creo que estamos con un tema de mucho calado. Efectivamente, ojalá haya cambio de gobierno por otros temas también muy importantes y esto vaya al baúl de los recuerdos, ¿no? Pero si no lo hay, ya tendríamos 4 años más esta ley de aplicación, porque está recién bueno, y gracias de verdad. Sí,
Sí, sí, vamos, yo de todas maneras pienso que ha habido en estos 4 años un retroceso importante de las libertades, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de ellos. De todas maneras, usted plantea varias cuestiones. Por un lado, el tema de la legitimidad del Poder Judicial, ¿no? En el hecho de la estructura del Estado está, por un lado, el poder legislativo, que es un poder que está elegido por los ciudadanos, el poder ejecutivo, que indirectamente, porque emana del Parlamento, y después el Poder Judicial, que es un poder que sí que es verdad que no tiene una legitimación democrática. Lo que pasa que, bueno, pues por el ejercicio de la función le corresponde la aplicación de las leyes. La aplicación de las leyes, una cosa es que el juez debe de aplicar la ley, si no aplica la ley, pues puede incurrir hasta un delito de prevaricación, pero que en todo caso el juez tiene también que interpretar las leyes. Y sobre todo cuando un juez se enfrenta con un hecho en concreto y tiene que aplicar al supuesto de hecho una norma jurídica, tiene que ser crítico con la norma jurídica, y en la norma jurídica tiene que interpretarla no solamente de acuerdo con la realidad social del tiempo en que se está viviendo, sino sobre todo, para empezar, por los parámetros normativos, y para empezar está la Constitución. Y la Constitución, las leyes tienen que adecuarse al marco constitucional. Está el Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, y está por encima de los 3 poderes del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución española y es el que tiene que establecer el juicio de constitucionalidad entre si una ley como esta es conforme a los preceptos constitucionales. Tengo que decir que esta ley sí fue recurrida por el resto de las fuerzas políticas de la oposición ante el Tribunal Constitucional. Existe el recurso directo que pueden presentar 50 diputados o senadores ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes que emanan del Parlamento a efectos de si son o no constitucionales. Pero además, los jueces y magistrados, en el ejercicio de su función jurisdiccional, cuando tienen que resolver sobre un asunto y una norma en concreto, el juez tiene una duda de si esa norma es o no constitucional, debe de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El juez no puede dejar de aplicar una ley, porque estaría incurriendo en un delito de prevaricación. Pero si la aplica, en la interpretación que hace, debe de buscar o la interpretación que sea más conforme a la Constitución, que es la norma suprema, y si tiene dudas de que esta ley pueda ser contraria a la Constitución, plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Y para eso, en el año 78 nos dotamos de una Constitución, y esa Constitución, que forma parte del marco de convivencia democrática desde ese año hasta la actualidad, bueno, pues todas las leyes que se hagan de una forma, como en este caso en concreto, unilateral por el partido gobernante, aunque tenga la mayoría absoluta, pero sí que en todo caso tiene límite por arriba de respetar los preceptos constitucionales. Y yo creo que esta ley tiene serias dudas de inconstitucionalidad. Lo que pasa que, evidentemente, la declaración corresponde a los magistrados del Constitucional, y si ellos sancionan diciendo que es constitucional, pues nosotros tendremos que aplicarla, eso sí, haciendo las interpretaciones más favorables al ejercicio de los derechos fundamentales. Manolo Cabanes. Bueno, yo, en primer lugar, expresar mi satisfacción por haber asistido, porque me ha situado en el tema que estaba desubicado, ¿no? Entonces estoy más ubicado. Bueno, estoy también fundamentalmente de acuerdo con lo que el ponente ha expresado, ¿no? Pero me ha surgido una inquietud que está muy en relación con la pregunta, con la cuestión anteriormente formulada. La inquietud, además, se me ha despertado, ha sido una cuestión de expresión, pero al referirse el ponente a esos tres jueces o magistrados y después al Tribunal Supremo interpretando unos hechos, eso me ha despertado una inquietud, y es que tan peligrosa es la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Porque el Poder Legislativo, a lo mejor quería decir una barbaridad, pero yo no lo encuentro arbitrario, lo puedo encontrar injusto, fuera de lugar, etcétera, yo qué sé, que es modificable por otro gobierno y otro poder que venga, pero el caso es que del Poder Legislativo salen leyes, que salen leyes fundamentalmente, que deberían de ser
lo más objetiva posible. No quiere decir que muy objetiva que sea una ley tenga que ser injusta, puede ser objetivísima, clarísima y ser injusta, muy injusta, ¿no? Bueno, pero dado que eso no es posible porque siempre las leyes son interpretables, me ha surgido el miedo de que, bueno, pero es que aquí igual de peligroso puede ser que el legislador y el poder ejecutivo sea un arbitrario y un dictador, como que los jueces pues también les dé por ser arbitrarios y instalarse por su cuenta, ¿eh? Porque claro, y eso puede ser otro peligro, porque claro, cuando se instalan por su cuenta para favor del ciudadano, digamos, o a favor de lo que yo pienso, pues me parece bien, pero como si instalen por su cuenta en contra de lo que yo pienso, pues ya no me parece tan bien. Y esa reflexión me ha surgido al hilo de cómo usted se ha referido a las resoluciones. Ha sido un poco como diciendo, bueno, este juez dijo, aquí están los bienes de uno, aquí están los bienes del otro por el otro. Bueno, yo digo que prevalecen los bienes defendidos por tal parte. Yo creo que eso no, pienso que no es así, ¿no? Pero vamos, que cuando se pronuncia un juez sobre qué bienes hay que defender, pues su reflexión tendrá bastante más profundidad que todo eso, porque es que si es un poco, si el juez adopta una actitud muy subjetiva y incluso ideológica, pues también es peligrosa esa postura, porque bueno, mira, a mí esta gente me cae fatal, la ley esta pues no me gusta, y ahora en aras de mi libertad de interpretación, pues yo interpreto. También, ¿cómo es posible? Bueno, están las instancias, hasta la instancia superior, que es una forma de corregir esa posible arbitrariedad. Pero no obstante, me ha surgido esa inquietud. Sí, le voy a contestar, además, con dos ideas. La idea principal para mí es que los jueces no son autómatas. De todas maneras, le digo dos cosas. Por un lado, la grandeza de la Constitución española y de las constituciones no es proteger las mayorías, sino las minorías, precisamente. Y el legislador, cuando legisla, aunque tenga una mayoría absoluta, debe de siempre respetar a las minorías, ¿no? Y eso está en la grandeza de la democracia, y en la Constitución española está recogido ahí la protección de las minorías, que es fundamental, porque si no, el gobierno absoluto sería despótico si fuera por las mayorías. Eso por un lado. En la labor del juez, la función jurisdiccional, por un lado, el juez constitucional, el juez que se quiere en la Constitución de 1978, debe interpretar las leyes, pero no solamente con arreglo a la Constitución, sino también a los tratados internacionales. Y estoy pensando en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 del Consejo de Europa, o los pactos internacionales civiles y políticos del 66 de Naciones Unidas. Esas son normas también, aunque sean internacionales, tratados internacionales, pero que son aplicables en España, y los jueces deben de conocerlos y deben de aplicarlos. Después, la cuestión fundamental es que los jueces no son autómatas, no deben, no es... el juez tiene que, primero se le presentan unos hechos, y esos hechos tiene que aplicar unas normas jurídicas. Primero, la valoración de los hechos varía de una persona a otra. Yo, como juez de lo penal, puedo dar más credibilidad a una persona que a otra. Es más, cuando se habla de la presunción de inocencia, bueno, pues el otro día estaba yo con unos abogados y decían que, de facto, en los juzgados de lo penal existía una presunción de veracidad del agente de la policía. Y digo yo, pues no, porque eso colisiona con la presunción de inocencia. O tiene la inocencia el acusado o es la veracidad del agente de policía. Otra cosa es la valoración de las pruebas. Que yo, cuando en un juicio se hace un juicio penal, hay que valorar la declaración del acusado, la declaración de los testigos. Esa ya es primeramente una labor subjetiva. La valoración que hace una persona con arreglo a quién le parece más creíble. Eso es verdad que hay unas pautas que, claro, la valoración tiene que ser coherente, lógica, no debe haber contradicciones y tal. Y una vez que se valoran los hechos, después hay que aplicar la norma jurídica. Y en la norma jurídica deben de tenerse en cuenta no solamente la ley, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto y los principios generales del derecho. Bueno, pues ahí en los principios generales de derecho, el juego de las normas, tratados internacionales, Constitución, ahí es donde están las interpretaciones, también una segunda parte que puede ser subjetiva. Hay jueces que estamos
y lo digo aunque se esté grabando, pero hay jueces que tenemos probablemente mayor sensibilidad, seamos más partidarios de la libertad que otros, y sean mayor favor libertatis que no. Y aquí ya sabemos que en el tema del orden público está siempre en juego la libertad versus seguridad. Y existen jueces que probablemente por creencias ideológicas estén más a favor, sean más securitarios, y otros que seamos más a favor del ejercicio de las libertades. Pero eso es propio de la condición humana. Es que no conozco es que sería impensable tener a 3 jueces y que los mismos jueces dictaran las mismas resoluciones. Y no es caer en la arbitrariedad. Yo creo que no. Yo creo que simplemente es el hecho de que por la condición humana, los factores culturales, ideológicos, educacionales, un juez pues probablemente valora de forma distinta que otro juez. Y probablemente un juez que esté en el sur de España valore unos hechos de forma distinta que si estuviera en Cataluña. Pero no creo que eso sea caer en la arbitrariedad. De todas maneras, existe el control al Poder Judicial, y el control al Poder Judicial, aparte del principio de responsabilidad que se le puede exigir al propio juez, después existe un control por la vía del recurso. Los tribunales superiores pueden, que ya no solamente es un juez, son 3 jueces los que van a conocer de esa resolución del juez de instancia y podrán corregirla o no corregirla. Pero aunque la corrijan, no quiere decir que el juez haya prevaricado el de instancia, sino que el juez de instancia lo ha valorado de una manera y los otros 3 jueces en apelación pues lo valoran de forma distinta. Pero eso también es un poco propio, insisto, de la condición humana. Y no es caer en la arbitrariedad. La arbitrariedad yo entendería que sería otra cosa, prescindiendo del procedimiento, prescindiendo de la legislación, sin motivación ninguna de la resolución judicial, una persona fuera condenada. Aquí en España, por imperativo constitucional, y como debe ser, los jueces tienen que dictar las resoluciones conforme a la ley o al ordenamiento jurídico, y para empezar con la Constitución, y además motivándolo. Y para motivarlo, pues eso, hay que explicitar las razones por las que una persona valora de esta manera, aplica esta norma, etcétera. Quiere decir que más transparencia y más forma de controlar la decisión judicial no puede haber. Vamos, yo digo, yo estoy dando mi opinión, si yo puedo entender la suya. No, sí, es que yo no voy a debatir, para expresar que ahora me encuentro bastante más tranquilo. Pepe no. Sí. Sí, Pepe. Sí. Yo partiría de primero agradecerle insisto en lo mismo, que la claridad de exposición, el orden, de manera que se supone que ahora mismo estamos mejor situados. Yo preguntaría, ¿ahora qué? Evidentemente, con ese objetivo se ha planteado, me imagino, este acto en un contexto muy claro, de víspera de unas elecciones, y por supuesto teniendo en cuenta de que después de la insistencia que estamos sometidos en los medios de comunicación, por otra parte necesaria, respecto a los programas electorales, etcétera, tengo la sensación, puede que sea una sensación mía, de que no se le está dando suficiente importancia a este tema. Porque me retrotraigo tal como se ha hecho en la exposición de la ponencia, a toda la época anterior, inmediatamente anterior, que es uno de los motivos que justifican lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Entonces, esa sensación, llevándola a ese momento, me parece que ha habido por parte de la ciudadanía, entre la cual yo me incluyo, no suficiente reacción, no suficiente valoración de la gravedad o de la importancia que tiene esto. Probablemente también porque si comparamos situaciones no tiene esto nada que ver con el paso que se hizo de dictadura a democracia, de las libertades, etcétera, que estábamos ansiando, ¿verdad? Y que en este caso parece que le afecta esta ley de una manera contundente a un sector de la sociedad que tiene problemas reales de salir a la calle, de manifestarse, etcétera, de presionar, y no tanto a otra parte de la sociedad que en cierto modo considero, a lo mejor estoy equivocado, que tenemos una sensación un poco de estar como neutralizados, un poco adormilados, todo esto entre comillas, y en definitiva que no ha habido suficiente reacción social, independientemente de los otros planteamientos de contexto institucional, jurídico, como se quiera llamar. Es una reflexión que por otra parte me lleva de nuevo
la pregunta inicial, ¿ahora qué? No. Porque en vísperas de las elecciones se supone que esto debe ser una llamada de atención. Es decir, los partidos políticos quedan muy pocos días. Ustedes no insisten en esto. Esto es fundamental. Entendemos y tenemos muy claro, y salen todas las entrevistas, en todas las mesas redondas, que la educación, que la sanidad, por supuesto. Pero yo considero que esto que está en la raíz no está suficientemente ahí. Pues mire, de todas maneras, por un lado, yo creo que esta ley, si tiene una de las finalidades claras, es el efecto de desaliento. Es decir, desalentar a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos fundamentales. Creo que la campaña que se ha hecho también desde los medios de comunicación ha favorecido esta ley. Porque yo he asistido en Madrid, porque además vivo cerca de la Plaza de Colón, a numerosas manifestaciones que se desarrollaban pacíficamente. Y después las cámaras de televisión reflejaban los incidentes que se producían a última hora, a muy ultimísima hora, entre unos vándalos y la policía. Que realmente eso no era el desarrollo de la manifestación. Entonces ese era el caldo de cultivo de esta ley. Por otro lado, decir, ¿y ahora qué? Bueno, por un lado, lo estábamos hablando con Mercedes y Hermínio, lo que es la actualidad. Hoy por hoy todo es el Estatuto catalán y la cuestión territorial. De todas maneras, sí que tengo que decir que en el caso de esta ley, sí que yo, porque esta ley la he discutido varias veces con representantes de partidos políticos, tengo que decir que a excepción del Partido Popular, todos los demás partidos políticos se han comprometido a derogar esta ley, si llegan al gobierno. Todos los demás. Con lo cual, pasa que después el debate de la idea de seguridad ciudadana, pues claro, es que queda pues por el tema de la cuestión territorial catalana. Pero es que ya no solamente es el tema de la educación, de la sanidad, sino también de la justicia. Realmente me parece que debería haber un pacto de Estado como hubo hace tiempo, pero no solamente entre las dos fuerzas políticas, sino con usuarios de la justicia, con organizaciones profesionales, para que el tema de la justicia, como el de la educación o de la sanidad, no quede a la regulación unilateral del partido político gobernante, sino que esto sea algo que es de interés común para toda la sociedad y eso. Pero ya digo, en el tema de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ahí sí que hay un pronunciamiento claro de las fuerzas políticas diciendo que, a excepción del Partido Popular, si llegan al gobierno, se comprometen a derogar esta ley. Y prueba de ello es que han presentado el recurso de inconstitucionalidad. Sí. Y había otro caballero al fondo. Buenas noches. Vamos a ver si soy capaz de decir lo que quiero. Me ha parecido su charla estupendísima y muy clarificadora. Y yo creo que las preguntas huelgan, porque a todos se nos ha quedado claro lo que ha dicho, y ahora otra cosa es que el pensamiento de cada uno coincida con el suyo o no coincida. Ya, eso es otra cuestión. Vamos a ver, el tan debatido tema de la politización de la justicia. Pero vamos, esto de la seguridad ciudadana con la politización... No, yo estoy dispuesto a hablarlo también. Pero No, vamos, pero hace un giro, pero... Creo que está bastante relacionada. Las razones que llevaron en su día a la elección del Consejo de Poder Judicial por la Cámara y por eso, pues habría alguna razón, posiblemente habría. Entonces, ahora, indiscutiblemente, el Consejo de Poder Judicial tiene mayoría el partido que tiene más votos, o sea, que tiene más diputados. Y eso es lo que hemos estado viviendo en este último tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que con esta ley, pues incluso teniendo mayoría en el Consejo de Poder Judicial el partido gobernante, pues parece que no está contento con eso. Y entonces ha dado un pasito. Dice, bueno, en lugar de que la seguridad ciudadana sea juzgada por los jueces, vamos a juzgarla nosotros mismos. Los que somos mayores sabemos cómo se la gastaban en su tiempo las fuerzas de seguridad del Estado. Eso lo sabemos porque yo lo he visto y tal. Entonces, para terminar, pues ha habido ese salto de pasar de que los jueces, con más o menos criterios, más o menos, no con más o menos criterios, sino
que tengan su poquita cosa, como ha dicho aquí nuestro amigo, que pueda ser un poquito arribar el ascua a su sardina, como se dice vulgarmente. Pero a pesar de eso, pues el gobierno dice, bueno, pues si no estoy de acuerdo, voy a dar esta ley que entonces va a ser la fuerza de orden público, que dependen de mí, las que van a utilizar eso. Entonces, para terminar, yo soy muy amigo de los refranes, y hay un refrán que dice que el que con su navaja se castra, ¿saben lo que siguen, no? No. Buenos testículos se dejan. Bueno, no sé si este tiene contestación eso. Bueno, el tema de la politización de la justicia, yo ya se lo he comentado a Herminio y a Mercedes. Realmente, para mí, el tema de la justicia es un tema de medios materiales y medios personales y para el común de los ciudadanos. La politización de la justicia se refiere a asuntos muy concretos, como sentencias muy particulares, pero por lo demás creo que el problema de la justicia no es de la politización, sino de que funcione de forma eficiente. Pero bueno, quiero decir que lo que usted ha dicho es una opinión como otra discutible como la mía, que yo he venido aquí a hablar de la seguridad ciudadana a dar mi opinión y mi valoración. Que la compartan o no es otra cosa. Yo he dado argumentos para mis ideas, que si viniera aquí uno del Partido Popular o uno de la Asociación Profesional de la Magistratura, pues probablemente diría lo contrario, ¿no? Álvaro. Sí, le felicito por la charla y vamos, yo soy de los que espero que anulen que deroguen o que no entre en vigor esta ley, pero es interesante también saber que hay cosas incluso que pueden hacer más graves si esta ley llega a entrar en vigor, porque por ejemplo, desde una reforma de la ley de la jurisdicción en 2011, en primera instancia en contencioso hay costas por vencimiento, y si estas sanciones son de 30.000 o de 60.000, las costas en Córdoba las están poniendo por cuantía y cada vez que se pierde. En contencioso es difícil ganar, porque o es acorde a la ley o no es acorde, no tienes muchos más argumentos. Y después hay otra cosa adicional que preocupa y que yo creo que son leyes que también se debería de pensar en derogar. Vamos, yo la derogaría mañana mismo. Esa del 2011 que pone costas en la jurisdicción en primera instancia por vencimiento, siempre hay una... Ahí estamos al contrario que en el derecho penal o en el derecho laboral, que no hay... Yo considero que no hay exactamente una igualdad de armas entre el administrado y la administración. Y después, a partir de una reforma del 2007, el recurso de amparo necesita no solo que haya una lesión del derecho fundamental, que la puede haber, sino que haya una especial trascendencia constitucional, que valoran los jueces y que no motivan en una inadmisión de un recurso de amparo, con lo cual la situación actual es más grave solo de este proyecto de ley. Tenemos una situación a día de hoy que a los clientes hay que decirle, mire usted, piénsese este recurso contencioso o piénsese este recurso de amparo, ¿no? No sé qué opinión le merece. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con usted. Si hay realmente, por eso digo que una de las consecuencias de esta ley, pues eso, cuando se lleva por la vía administrativa, el tema, por ejemplo, de ejercicio de derechos fundamentales, resulta disparatado. Claro, entonces, ¿cuál es la finalidad? El efecto disuasor, ¿no? Decir, bueno, pues oye, si por ir a manifestarme me encuentro que tengo que pagar una multa como mínimo de 600 euros, pues claro, me quedo en casa. Entonces, al final, lo que se pretende, la finalidad que se pretende es desmovilizar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esa es en definitiva tal, porque si además resulta la sanción se considere injusta, primero, pues eso va a ser la propia administración, no va a ser un juez independiente el que se la va a juzgar, y después, pues eso, la presunción de veracidad de la gente, la ejecutividad de la sanción, que la sanción tiene una cuantía superior, que los plazos de prescripción tal, que después está la función de revisión, pero claro, previo pago de todo, podrás acudir a la vía contencioso administrativa y encima sin visos de poder ganar, con lo cual al final también hay un desaliento a la hora de recurrir, te cae la sanción, la tienes que pagar y punto, ¿no? Y las costas, que ya, claro, pero que aparte de las costas ya está esto. Si le añadimos las costas, entonces ya, claro, el panorama es más eso. Pero bueno, esto que dice que le pasa igual que en la ley de seguridad vial, ¿no? En la ley de seguridad vial, cuando en el tema de conducir sin seguro se llevó a la ley de seguridad vial, pues era más costoso que ahora que está en la vía penal. La única estigmatización que hay en la vía penal es el tema de los antecedentes penales,
que estigmatiza, desde luego, pero después yo no sé si estigmatiza más una multa de, no sé, pues puede, el artículo 384, párrafo segundo, la mínima son 12 meses de multa, que pudiera ser a 2 euros, estamos hablando de 720 euros. La administración 720 euros es por ir a más de 50 kilómetros por hora. Con lo cual eso ya demuestra la diferencia entre el órgano administrativo y la justicia penal, ¿no? Y después es interesante su charla porque es una de las tradiciones de nuestro derecho, ¿no? Hacer leyes ad hoc y porque le molestan a determinadas personas o casos muy concretos. Eso es una cosa que lamentablemente seguimos haciendo así, ¿no? Sí, no, es evidente que esta ley responde a un criterio, pues eso, de parte de la concepción securitaria que, por lo demás, es también extensivo a la Europa occidental, pero claro, en España, pues eso es una de las cosas más, pues acabar con la protesta. Que en una época de recortes sociales se preveía que la gente saliera a la calle a protestar por el desmantelamiento del estado del bienestar, y yo creo que en España la reacción de la gente ha sido de bastante resignación. Creo que aquí, no voy a decir que debería haber casi una revuelta social, pero francamente con los índices de paro tan grandes, con las condiciones sociales o laborales de la gente, la verdad es que creo que los españoles somos bastante dóciles y buenos, ¿no? Si hay ¿se puede dar alguna pincelada o alguna noticia en materia de derecho comparado de este asunto? Sí, bueno, en el derecho comparado yo creo que un poco se sigue toda esta tendencia también securitaria, ¿no? El hecho de decir, de reprimir el ejercicio de la protesta pacífica ciudadana por... Sí, y yo creo que no solamente es en España, en Alemania también hay esta concepción securitaria. En definitiva, yo creo que hay digamos, en parte por los gobiernos de Europa Occidental, pues eso de desalentar el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo tenía aquí una sentencia, claro, es verdad que es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no?, sobre una sanción que se había puesto por una protesta pacífica ante un hospital, por la forma, porque se iba a cambiar la gestión privada del hospital, pues era en Turquía, y se le había impuesto por una concentración pacífica ante un hospital, criticando la gestión. Se les había impuesto 100 liras turcas a cada uno de los participantes, 62 euros, ¿no? Pero que en todo caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló esa sanción diciendo que no cabe en concentraciones pacíficas imponer sanciones administrativas, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que no ha hecho falta esta ley para poder en España, ¿no? Creo que los españoles en general no han hecho un uso excesivo de las manifestaciones, ¿no?, y concentraciones. Yo te preguntaría ¿en qué posición se colocan las fuerzas y cuerpos de seguridad en España? Porque realmente se les da un poder importante, un poder de denuncia, que son los que en definitiva van a denunciar a la ciudadanía. Y yo creo que en un Estado democrático se les está colocando a nuestras fuerzas, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues, pero que están al servicio de la ciudadanía o deben de estar al servicio de la ciudadanía. Y se les está colocando en una posición muy difícil, creo yo. Bueno, claro, porque son funcionarios y tienen que estar a las órdenes del jefe del ministro. Se les va a colocar contra la ciudadanía. Yo creo que esta ley las coloca pues sí, en una posición difícil contra la ciudadanía más que al servicio de la ciudadanía. Claro, lo colocan en contra de la ciudadanía que ejerce sus derechos colectivos, ¿no? Claro, porque por ejemplo cuando se habla de las huelgas, de las manifestaciones, pues claro que las manifestaciones y las huelgas tienen que suponer un entorpecimiento del normal funcionamiento de la vía. Si hay una huelga de trenes, yo soy ferroviario y prefiero más poner la huelga cuando es un puente, ¿no?, que cuando no circula, cuando nadie... Entonces, claro, al final la policía se tiene que poner del lado del ministro de Interior, que es el jefe de la policía, y por tanto tiene que, frente a estos que ejercen la huelga o que ejercen la manifestación y por tanto cortan las calles, pues la policía tiene que desalojar esas calles. Y hablando de eso, de las calles y del normal funcionamiento y el tránsito por las vías públicas, pues hombre, a mí me hace mucha gracia por parte del Partido Popular, cuando hablaba de un manifestódromo en Madrid, pues claro, cuando eran las manifestaciones de la familia y de los obispos y de tal, ahí no había
no había que hacer un manifestódromo. Esto es solamente cuando a uno no le conviene, ¿no? Porque son gente de bien. Claro. Que es un concepto muy importante en España. Claro, sí. Pero eso es también cortar la vía pública y eso, pero en fin. No es lo mismo protestar por la pérdida de trabajo que protestar por la familia. Emilio. Sí, bueno, yo le agradezco la mirada que hace sobre la nueva ley. La verdad que uno no está acostumbrado a oír magistrados así de esa forma, por lo tanto, sorpresa. Yo le voy a hacer una pregunta trampa. A ver. Figúrese que usted es el responsable político de la policía local. De Córdoba. De Córdoba. Y... Es que él es el responsable político. Yo miraba a Herminio. Era una pregunta. Es el teniente alcalde de seguridad del ayuntamiento de Por Córdoba. eso le digo que es una pregunta trampa. Bueno, a ver. Como responsable político, obviamente, pues uno está obligado a tramitar todas las denuncias que le llegan y, en fin, a cumplir lo que la ley establece. Y en un momento determinado, pues le aparece a uno un boletín de denuncias sobre, de acuerdo con la nueva ley de seguridad ciudadana. Ese boletín de denuncia viene por un policía que, lógicamente, pues, la presunción de veracidad hay que poner el brazo de la mesa, pero bueno, llega al despacho. ¿Qué es lo que haría usted con ese boletín? Bueno, hay que cursarlo, hay que tramitarlo, claro. De acuerdo con la ley. Claro. Vamos a ver, si es que yo no estoy aquí incitando a la rebelión y a la desobediencia. A ver si creen que soy aquí un catalán, que estoy aquí la desconexión democrática, ¿no? No, vamos a ver, igual que un atestado. A mí me llega al juzgado un atestado y yo lo tengo que tramitar. Claro, hay que tramitarlo. Eso yo vamos a ver. Yo lo que pasa es que haga una crítica de la ley, no quiere decir que... Hay interpretaciones de la ley, ¿no? Pero en algunos casos, vamos a ver, puede haber interpretaciones sobre la forma de aplicar un precepto a otro, pero vamos a ver, llega un boletín de denuncia de un policía local, pues eso evidentemente hay que tramitarlo, como cualquier otra denuncia, sea en la vía penal o en la vía administrativa, ¿no? Pero eso me parece que... Es que no tramitarlo yo creo que sería constitutivo de un delito, claro. Y yo no estoy aquí... animando a nadie a que cometa delitos. Bastante trabajo tengo con los que hay como para más delitos, ¿no? Pero sí, no. Entonces no podemos delinquir. No puede No delinquir. podemos ser insumisos a la ley. No, para eso tiene que irse a Cataluña, entonces. No. Me permite, aunque sea por una señora que hay Dáselo a Juan. en la calle, ¿no? Bueno, eso no fue cierto. No respondió la denuncia que hubo, no fue así. No, lo que pasa es que pues a veces vamos a ver, yo el otro día precisamente cuando hablaba era unas jornadas de reforma del Código Penal y era con abogados, era con un grupo de abogados que son, bueno, pues yo los calificaría en el ámbito de Podemos, ¿no? Y bueno, realmente, pues hombre, yo cuando tengo un juicio por un delito de atentado, yo parto de la presunción de que todo el mundo actúa de buena fe y ejerce sus funciones correctamente. Otra cosa es que después cuando se hace el juicio se ve claramente que a veces es el ciudadano y otras veces es el agente de la seguridad. Y con mucho dolor, porque creo que los que encarnan una función pública deberían de ser mucho más honrados, honestos y correctos en el ejercicio de sus funciones. Pero somos todos humanos y todos a veces cometemos errores. Y hay casos en los que en el delito de atentado, no voy a decir que se condena al policía porque no es posible, pero sí que se absuelva al acusado. Porque a veces uno ve claramente un exceso en el ejercicio de la labor policial. Pero lamentablemente, insisto, somos humanos. Ahí hay un... Vale. Sí, no, que había un caballero allá... Gabriel. Pero incluso las denuncias, hasta las denuncias falsas hay que tramitar. Otra cosa es que pues se vea que es falsa la denuncia. Pero claro, hay que tramitarla. Después ya en el procedimiento se podrá ver una cosa o la otra. Sí, va en relación a la presunción de veracidad de las declaraciones de los policías, ¿no? Concretamente, cuando yo soy abogado,
y cuando tengo un tema de atentado, casualmente siempre aparecen unas lesiones en los policías, y que muchas veces son lesiones en las manos, que es donde se lanza el acusado o el detenido, se lanza a agredir al policía, cuando realmente lo que hay es un guantazo del policía para justificar esa lesión en la mano, donde lo normal para justificar esas lesiones. Y es que eso me lleva a la otra, que no me creo nunca no me creo los atestados de la policía o de las declaraciones de los policías intervinientes. Mire, de todas maneras, en el tema este del atentado, si quiero lo podemos hablar porque me parece un tema interesante. Para empezar, es verdad que a veces los policías, en los excesos policiales, no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces, el buen ataque supone denunciar a uno por atentado, cuando en realidad ha sido un exceso en la labor policial, que podría ser objeto hasta de una denuncia por parte del ciudadano. Pero entonces, ¿qué hacen? Pues entonces, antes de evitar eso, pues atacan haciendo un atestado por atentado. Es verdad que, bueno, hay una... En segundo lugar, yo insisto, aquí en el proceso penal español, en el proceso penal, hay la presunción de inocencia. Y no hay ninguna norma, sea en la ley de enjuiciamiento criminal, el Código Penal, donde se establezca una presunción de veracidad del agente de la policía. Las declaraciones de los policías tienen el valor testifical del resto de los testigos. Otra cosa es que a partir de ahí, y yo se lo decía el otro día a los abogados, digo, vamos a ver, en la valoración de la prueba, hay unos criterios jurisprudenciales para decir cuando la prueba de la víctima, solo prueba de la víctima, bueno, pues se le puede, cuando hay persistencia de declaración, viene avalado por una prueba periférica, testigos, etcétera, no hay animadversión. En principio, claro, los policías, está en la labor del abogado también desentrañar las contradicciones en las que puedan incurrir. Por ejemplo, claro, si dos policías declaran, se contradicen, ya hay unas contradicciones entre los policías. Claro, es verdad que los policías vienen con su declaración, memorizado el atestado, después con las lesiones para que sea más real, tal. Pero claro, también es verdad que hay lesiones. No es posible que una persona que según el relato de la policía les dio patadas y no sé qué, sea una persona que mide 1,5 metros y los policías que midan 2 metros y sean como armarios. Claro, eso a veces es difícilmente creíble. Entonces, quiero decir que... Pero ahí también está mucho la función del abogado, que tiene que, pues eso, evidenciar las contradicciones que hay en las declaraciones de los agentes. Claro, el juzgador tiene que atenerse a los hechos que les aportan las partes. Y es verdad que, bueno, pues muchas veces se recurre a decir, es que claro, el policía es objetivo, no tiene tal... Sí, bien, digo en la teoría. Otra cosa, no es lo mismo que una pelea de vecinos que haya ahí tal... Pero sí que es verdad que ahí está la labor del abogado y ya no digo, si a veces se aportan los teléfonos móviles, que hay el problema de los teléfonos móviles, también es verdad que si se aporta una grabación, claro, ¿a partir de qué momento es la grabación? A lo mejor el hecho anterior perjudica al acusado, ¿no? También, eso hay que mirarlo también con mucha... Pero yo tengo que reconocer que algunas veces se han aportado teléfonos móviles, precisamente los que han quedado en evidencia ha sido sobre todo la policía local, que es la policía probablemente con menos formación. Si hablamos de Guardia Civil, Policía Nacional, la policía local es la que tiene una formación más, aunque aquí en Andalucía hay la escuela de formación, ¿no?, de la Policía Municipal Andaluza, ¿no? Sí, yo lo decía por el tema de la veracidad en la ley de sí, pero estamos ciudadana ya en la vía administrativa. Claro, yo estoy hablando del proceso penal y usted habló de un delito de atentado, y el delito de atentado más que nada más que por analogía o por extensión a lo que pasa con los atestados por atentado, que siempre aparecen lesiones en las manos, o muchas veces cuando el testimonio de un policía plasmado en un atestado en la vía,
Claro. En la vía administrativa... Se hace valer en la ley de seguridad ciudadana en los procedimientos... Claro, los abusos puede generar muchísimos abusos, eso soy consciente de ello. Soy consciente de que si en el proceso penal al menos está la presunción de inocencia, que es el principio estructural y que es el que garantiza los derechos del acusado, en la vía administrativa es verdad que puede dar a muchos abusos. Si eso, yo soy el primero que soy crítico con la ley con el procedimiento administrativo sancionador. Si hay una presunción de veracidad del agente de policía, pues demostrar la inexistencia de un hecho, eso es lo que se llama la prueba diabólica. Pero eso no quita para que haya que tramitarlo. Claro. Me parece que tú querías intervenir. Necesitaba hacer una pregunta como más concreta, ¿no? No soy jurista, desconozco la ley, me ha quedado claro y comparto, ¿no? Los efectos yo le llamaría disuasorios o de mordaza al ejercicio de las libertades cívicas, pero yo quisiera como un par de ejemplos, ¿no? Para saber si yo fuera integrante, ¿no? de un Scratch o fuera integrante de la plataforma Stop Desahucio, lo digo por poner dos ejemplos mediáticos, ¿no? relevantes, no de una gran manifestación, sino de ese tipo, ¿no? de ejercicio de libertad colectiva, ¿no? ¿Cuál es al margen de la intimidación, al margen del miedo a la nueva situación, cuál es la diferencia de situaciones previas a la entrada en vigor de la nueva ley y como consecuencia de la entrada en vigor de la ley? Pues mire, con la nueva ley, antes y después de la nueva ley, y me refiero a la ley de seguridad ciudadana y la ley orgánica y la de reforma del Código Penal, pues antes había hechos que no eran ni infracción administrativa, ni siquiera infracción penal, y ahora lo pueden ser. Por ejemplo, la ocupación de una sucursal bancaria. Pues ahora ya puede ser constitutiva de un delito de desórdenes públicos, que era lo nunca visto, ocupar un lugar, un edificio público, una institución tal, pero ya una sucursal bancaria, eso ya puede ser constitutivo de un delito de desórdenes públicos. Con lo cual, o el ejemplo que ponía yo era el del juez central de instrucción número 1 de Madrid en la manifestación Ocupa el Congreso. Entendió que no había ninguno de los delitos por los que le acusaba el Ministerio Fiscal, porque estaban ejerciendo un derecho fundamental a la manifestación y libertad de expresión. Ahora mismo está recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana como infracción menos grave, y creo que va desde, llega hasta los 30.000 euros. Estamos hablando de 5 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué es lo que ha producido esta ley? Bueno, pues en algunas situaciones que se entendía que, por ejemplo, en ese caso, o no estaban reguladas, como era la ocupación de las sucursales bancarias, porque el tema de las preferentes es un tema inédito hasta la fecha. Claro, es que hasta ahora nadie pensaba que le iban a hacer una estafa de esa manera. Claro, cuando se encontró la gente con que se habían quedado con su dinero, pues unas medidas de protesta era ocupar las sucursales bancarias. Pues que se ha hecho en el legislador, en la reforma del Código Penal, incluir un tipo penal expresamente para eso. Pero así se ha hecho con tantos otros. Y el de la ocupación lo de Ocupa el Congreso, pues se ha dicho, claro, para evitar que los jueces puedan hacer una interpretación constitucional de los conflictos entre los derechos cívicos y el tal, pues entonces han buscado una infracción, se ha creado una infracción ad hoc sobre la ocupación del Congreso, incluso cuando no esté reunido, o manifestarse, perturbar gravemente, y es hasta 30.000 euros, con lo cual... Ahora nada, hay que salir con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por la calle para ver, ¿no? O mejor no salir a la calle, ¿no? Y la plataforma de afectados de derecho de la hipoteca, pues han visto recortado, pues claro, las formas de protesta. Lo que pasa es que, eso no quita para que a veces, pues cuando se haya incurrido en... es que además, mire, en desórdenes políticos, sobre todo cuando son colectivos, no hay tanto problema porque los pueden pagar entre... Pero incluso salió una noticia que alguien en Facebook o en una red social había puesto una foto de un coche de policía municipal, creo también, que había aparcado en un aparcamiento de minusválidos y fue sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana. Por grabar a la policía.
Claro, pero también tenemos a las fuerzas del orden, entre otras, igual que los jueces para hacer justicia, las fuerzas del orden para defender el orden y a los ciudadanos también. Pero ya le digo que en todo caso, vamos a ver, si la ley, si uno va viendo las diferentes conductas, pues eso, Greenpeace cuando en una central nuclear pone una tal, ahí va cogiendo, igual que después también, cuando la huelga aquella que hubo de controladores, también habla de las instalaciones o las infraestructuras críticas. Pero es igual que lo de la prisión permanente revisable. En la prisión permanente revisable uno va viendo el caso, que además aquí en Córdoba, ¿no?, el de Bretón. Aquí es uno de los supuestos, el otro supuesto no sé si es el de Marta del Castillo y otro más, son los 3 supuestos en los que se aplica la prisión permanente revisable. Si esto es legislar a golpe de titular. Por un lado está el derecho penal simbólico, que es el caso de la prisión permanente revisable, y por otro lado está el derecho, pues eso, que no se quiere ver a Greenpeace que se suba en una central térmica o central nuclear, pues entonces se crea una infracción ad hoc para eso. Los scratches, la ocupación de las sucursales bancarias. Es que, vamos a ver, si yo puedo entender al ciudadano que al menos, ya que no va a recuperar su dinero, que al menos que vaya a protestar a la sucursal bancaria. Pero ¿qué es lo que se quiere? Que el ciudadano le dejen sin dinero y encima que se aguante. En fin. ¿Alguna intervención más? Bueno, esto ha sido un examen. Solamente faltaba alguien que citara un caso concreto, que ya pensaba que lo iba a decir usted, que quería, ya decía, a mí me ha pasado, ¿qué tal? Y... Bueno, te han sometido a un quinto grado. Sí. Además, empezando por el tema de Cataluña. Sí, bueno, sí. yo agradecer a Ignacio su intervención, que creo que todos coincidimos, que ha sido muy, muy clara, muy pedagógica también para todos los que estamos más o menos cerca de esa ley. Nos han quedado claros muchísimos conceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana. A mí me ha quedado, a mí particularmente, y yo creo que a todos los que estamos aquí, una preocupación. Yo creo que son leyes preocupantes, las que, sobre todo para un Estado democrático, un Estado social y democrático de derecho, como antes te he dicho, se han aprobado, nos han venido así, casi sin enterarnos, no, porque ha habido, hombre, antes de su aprobación hubo bastantes manifestaciones en la calle, pero yo creo que al final la ciudadanía es que somos demasiado buenos, que somos muy dóciles, y después de su aprobación y de su entrada en vigor, realmente no se ha visto un movimiento en la calle de protesta. Y yo creo que ha surtido su efecto, que ha desactivado totalmente en mucha medida ya la no va a haber protesta. ni Semana Santa ni cabalgata de Reyes. No, hombre, eso sí, porque tiene su matiz religioso y eso no creo que se metan con eso. Pero la verdad que son leyes preocupantes desde el punto de vista de una democracia, desde el punto de vista democrático. Agradecerte, Ignacio, en tu intervención, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí y bueno, y quedamos emplazados para la próxima mirada, que espero que sea pues tan interesante como la que nos ha hecho Ignacio hacia la Ley de Seguridad Ciudadana, que evidentemente la pregunta que nosotros hacemos de si es una mordaza a las libertades cívicas, esa pregunta que va después de la mirada, pues ha quedado pero más que suficientemente contestada, que efectivamente es una ley mordaza a las libertades cívicas y que tiene razón la ciudadanía con haberle puesto ese calificativo. Así que muchas gracias por tu intervención. Y gracias a todos.